Sean todos bienvenidos a un episodio más de el podcast de Mike, donde quiera que estén. Aquí estoy viendo la cámara y como pueden ver hay un micrófono nuevo, que en realidad el nuevo es este, solo que yo me puse de este lado para hacer una prueba definitiva y esperemos que esto se escuche y se escuche bien. Pero el caso es que la presencia de un nuevo micrófono y la razón por la cual lo puse es porque en el futuro inmediato, espero que no tan lejos, bueno, tener invitados aquí en el lugar y conversar sobre diferentes temas acompañado de alguien, no tan a menudo, pero sí que por lo menos haya esta posibilidad. Y bueno, ustedes del otro lado han escuchado los que lo hacen, hay algunos que ni siquiera saben que existo. Por eso es que pueden, y les animo a que puedan compartir este link, el video que aparece en YouTube. Y bueno, la idea es hacerlo todos los miércoles. También otra novedad que pueden ver, aunque ya lo había mencionado y lo dejé de usar porque tenía una forma de monitorear mi voz con un audífono, ¿sí? Pero era muy malo ese audífono hasta que pude adquirir un audífono decente, que es este que me ven puesto ahora mismo, ¿verdad? El cable lo atraviesa y tal, pero bueno, así estamos hasta ahora. Y la idea es que este micrófono, que es el que yo habitualmente uso, sea también usado de manera simultánea con una persona, yo no diría ni siquiera que es una entrevista, sino una conversación directa con alguien más. Y yo voy a alargar mi mano y toda la cosa para poder hacer uso de instrumentos que tengo más o menos a una distancia, creo yo, no tan incómoda como para yo mismo mover los aparatos que hacen posible este podcast. Pero hoy les voy a hablar en este otro episodio más del podcast de Mike de lo que es una referencia. De hecho, siempre nos estamos refiriendo a alguien o a algo. Y casi siempre ese algo tiene que ver con alguien, con una persona, o con más personas, así no la conozca. Uno pudiera llenarse de este dicho que dice, bueno, yo no le debo nada a nadie, o yo no tengo nada que ver con nadie, o a lo mejor con buena intención decir que yo no ando sapeando, chismeando, no tengo nada que ver con lo que otro hace, dice o practica. Ok, está bien. Y tiene sentido en el argumento, y este pudiera ser uno interesante, como argumento tiene sentido, quiero decir, para expresar la idea de que no estás hablando, ok, mal de nadie. Y eso pues está bien, ¿verdad? Está bien. Ahora, una cosa es decir, no estás hablando mal, o no quieres hacerlo, o evitas hacerlo de nadie. Y otra cosa es que no estás hablando absolutamente de nadie o de nada, porque no tiene sentido ni siquiera esa expresión. Quiero decir de que cuando hacemos referencia a algo o a alguien, en la misma dinámica del habla, cuando nos expresamos de cualquier manera posible, sí que nos estamos refiriendo constantemente a algo que tiene que ver con alguien. Eso es algo que no podemos evitar. La referencia, usando la definición estilo Wikipedia, que usted la puede conseguir en otro lugar y a lo mejor tendría más o menos las mismas connotaciones, porque recuerden que cuando nosotros intentamos de definir, y es una cuestión también interesante en función al tema que estamos conversando, porque siempre nos estamos refiriendo permanentemente y casi que infinitamente a los significantes. Un significante lleva a otro y a otro y a otro y a otro. Así que como expresó Jacques Derrida, se trata de una cadena infinita de significantes que al significado no llega.
Entonces siempre haces una referencia a algo que tiene que ver con un significante en el intento de llegar al significado. Entonces la referencia es una relación entre las expresiones en un sentido de un lenguaje, o trata de hallar el sentido aquello de lo cual se habla. Eso también pudiera ser muy expresar una definición de lo que es una referencia. Hace alusión a el mundo objetivo cuando se usan expresiones que pudieran llevarnos a que un fenómeno, una situación expresada tienda a tener un significado en una cadena infinita de significantes con el objetivo de que tenga, al menos para nosotros, sentido. En este contexto, uno pudiera entender de que siempre nos estamos refiriendo a algo con el objetivo de que tenga una razón de ser justificada, que al menos sea objetiva, o por lo menos que se alcance ese objetivo para nosotros. Generalmente en los textos, bien sea textos hablados, orales, lo mismo, o textos escritos, hay signos gramaticales que siempre nosotros podemos conseguir en ellos referencias y nos ayudan a entender un poco el contexto. Nos permiten dirigir la atención a algún tipo de fuente. Eso se hace sobre todo en las normas APA. Exige que sea tal cosa cuando usamos textos escritos, pero también orales. Cuando hablamos, no permanentemente nos estamos refiriendo a alguien y a su idea, eh, a veces es expresada en palabras nuestras y no siempre, y no tiene por qué ser el caso, hacemos una referencia expresa de esta persona, a la que pudiéramos llamar cita, ¿no? Las referencias según las fuentes originales, y esta es una cuestión debatible, ¿no? ¿Hasta qué grado esta fuente a la que nosotros estamos haciendo alusión es la fuente original? ¿Sí? Como que si fuera el origen inédito de una situación o de una expresión o de una idea. ¿No será que esta persona a su vez también hizo referencia a otro? Y este otro hizo referencia a otro y este otro a otro. Y total que estas ideas siempre se refieren a terceros. Se refieren a terceros. Son referencias a lo mejor recomendadas que nosotros podemos hacer. Yo las he hecho aquí permanentemente cuando hago alusión a algún texto, alguna fuente bibliográfica o fuente de algún tipo informativa que yo he estado usando. Libros que son referentes, son el alicante o el detonante o la fuente necesaria donde se sacaron ciertas ideas que están relacionadas al contenido que se está expresando en cuestión. Y esa fuente puede ser, qué sé yo, Wikipedia, pero Wikipedia a su vez, yo quiero creer que se vale de fuentes un poco más serias. ¿Hasta qué grado eso es así? Cuando una fuente es o menos seria que otra. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación exhaustiva, tendríamos que, como decía Howard Gardner, tener una mente sintetizadora en un mar de información donde hay tanta data. Es que nosotros quisiéramos tener una fuente que esté más asociada, porque por eso es que se pudiera denominar seria, porque está más asociada a la verdad. La verdad siempre es algo así que pudiéramos llamar una utopía. O sea, expresando ese término, nos evoca la idea de no una imposibilidad definitiva, sino una búsqueda constante que también está asociada
a la bibliografía en el campo académico, ¿verdad? Cuando ya lo mencioné, nosotros hablamos de algo y ese algo no fue sacado de la nada y para argumentarlo, probablemente no todo el tiempo, eso lo quiero decir también, vamos a estar refiriéndonos a según dijo tal persona, o según este dijo, o en el libro tal, en la página tal. Son datas que a veces no están descritas. Las normas APA sí que las hace eh, de ello una exigencia, cuando en los trabajos más formales nosotros tenemos que siempre estar argumentando. Eh, de esta manera respetamos también el derecho del autor. El copyright también tiene que ver con eso, ¿no? Si tú estás usando una foto, si tú estás usando una referencia que no es tuya, tienes que hacer alusión a este autor, a la fuente primaria o la que por conocimiento tuyo estás expresando y también conoces de que esa idea ya la había expresado tal persona y tal fuente debes también darla a conocer. Como les digo, en la lingüística la referencia siempre está involucrado otra persona, otro partícipe de una idea que tú tomas prestada y que también le puedes ir agregando, ¿no? Eh, esa relación que hace de la referencia constantemente eh, está expresada en nuestra eh, lingüística cotidiana, no solamente las cuestiones formales. Bueno, eso es lo que quería decirle y ya para despedirme, aunque esto lo puedo hablar en otro lugar, vamos a hablar de las catáforas y las anáforas. Simplemente las anáforas las voy a describir rápidamente y a lo mejor más adelante pudiéramos hablar de algunos ejemplos al respecto. Pero esto también son referencias, ¿no? Referencias que están, en el caso de las catáforas, se van a tratar luego, o el de las anáforas, que rescatan una información que ya se había dicho previamente. Me llama mucho la atención las anáforas, ¿no? Eh, yo digo algo y, por ejemplo, Ana estuvo lavando todo el día. Por eso, ella no pudo descansar durante la noche lo suficiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso. Cuando hablo de Ana, está en la oración, si se pueden poner a ver, está de primero Ana, después yo no nombro más a Ana, pero ya cuando yo digo ella, estoy refiriéndome a quién, a Ana. Eso es una anáfora, una información que debemos rescatar y ya se había dicho previamente. Y obviamente ahí está una referencia a Ana, de quién estoy hablando. Y cuando hablo de una catáfora, es una información que vendrá luego, como cuando generamos expectativa. Una catáfora, por ejemplo, para buscar aquí un breve ejemplo, consiste en usar un pronombre o un diéctico para referirnos a una expresión que ya apareció anteriormente en el discurso. Bueno, es una anáfora, ¿no? Por ejemplo, la directora dijo que la llames. En este caso, el pronombre o a lo que se refiere es la directora, que funciona como un antecedente. Un antecedente también lo podemos encontrar en diferentes situaciones. Cuando hacemos una tesis, el trabajo de grado que mandan a hacer en formato académico y las exigencias muchas veces tienen que ver con la forma de redactar, que sea lógica y coherente, tendríamos que dar sobreentendido de quién se habla. En este caso, es un antecedente
que cualquier lector bien fundamentado, casi que cualquiera, sin tener una experiencia académica ni lingüística, puede entender el texto, de que se trata de un antecedente que siempre se puede visualizar de manera muy sencilla, ¿no? Porque obviamente eh, no se da por sentado, usando la palabra obvio, la obviedad no solamente está llevada por los pelos y que se supone deben entender, sino que en el mismo texto está esa idea expresada, ¿no? Nada hay fuera del texto, diría Jack Derrida. Y también hay vacíos en el texto, dirían algunos, ¿no? Que eso que no se escribió, el texto tiene su limitación, siempre, bien sea escrito o orales, puede que esté allí también de manera intencional y comunique algo. O sea, lo que se dijo y también uno puede expresar o intuir o inferir de las cosas que no se dijeron, que se dejaron de lado y que no están en el texto, pero que sí se pueden expresar, evidenciar en un contorno. Esto no aparece y también tiene que haber sido por algo. También tiene que haber estado involucrado un entendimiento previo de qué poner y qué no poner en un texto. Estoy hablando de textos orales y textos escritos. Entonces, cuando nosotros hablamos de un antecedente, es prácticamente poner en contexto y no dar por sentado, no dar por obvio. Un antecedente histórico, porque esto se circunscribe o está muy relacionado con lo que estaba pasando en ese tiempo. Un antecedente que se suele llamar así, un antecedente eh, en el sentido de que ya alguien había hablado o había estado investigando este tema y lo expresamos y que formó parte de nuestra investigación, el antecedente teórico o marco teórico, también se le puede llamar. Y está allí envuelto y no se da por sentado, sino que se expresa, al menos para tener una idea que el lector va a tener en cuenta. Se usó como referente para agregarle más cosas, como quien, por así decirlo, está eh, a hombros de gigante, ¿no? Como decía, que dijo en algún momento Newton, ¿no? Si he llegado tan lejos es porque me he subido a hombros de gigantes. Es decir, de que ya hay otras personas que hicieron cosas sobre la cual tú montaste tu nueva idea, a lo mejor inédita, le agregaste, lo planteaste de otra manera, eh, pusiste en evidencia que hay una relación entre una y otra, y bueno, tú revelas de manera honrada, porque también tiene que ver con honradez intelectual, todo lo que te llevó eh, y alrededor de lo que estuviste reflexionando y extrayendo como fuente para tu investigación. Eso lo puedes dejar necesariamente en, expresado en tu investigación escrita, por ejemplo, ¿no? O cuando hablas de ella oralmente también te sirve para argumentar, o lo que llaman por aquí sustentar. Sustentar es argumentar, ¿sí? Y bueno, eso tiene que ver con la anáfora. Ahora, les quería conseguir un ejemplo ya para terminar de de la, de la catáfora. Vamos a hablar de la catáfora un ratico. Y lo que estoy haciendo aquí es buscar un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo que sea y que tenga sentido, ¿no? Yo dije que esto lo iba a hablar en otro lugar, pero bueno. Por ejemplo, y lo voy a hacer, lo voy a hablar en otro lugar, en otro tema, quizás en rápidamente, como ya les mencioné, anáfora, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la catáfora.
está muy cansada, por eso no quiso venir a la fiesta. Eso se refiere a algo que se mencionó en la primera parte, en la frase. Está muy cansada, la misma frase, sin anáfora sería, no quiso venir a la fiesta porque está muy cansada. En la catáfora, la información aparece después. Por ejemplo, vamos a ver aquí, ya para ir terminando, la información que está siendo anticipada por la catáfora se denomina consecuente. Entonces, es algo que está después. Es una consecuencia, quiere decir que eh, aparece y se puede usar como de manera expectante, ¿no? A ver este ejemplo. La información que está siendo anticipada por la catáfora se denomina consecuente, como ya les había dicho. Y la palabra que forma la catáfora se denomina sustituto catafórico. Por ejemplo, y aquí está el ejemplo. Llegaron dos personas, Juan y Carlos. La catáfora es dos personas. Llegaron dos personas. Okay, ahí hace falta, y esto sirve de anticipación, dos personas, pero hace falta detallar, ¿no? ¿Quiénes son esas dos personas? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vinieron? Se refiere a una información que aparece después. ¿Qué información apareció después? Y esto precisamente es una catáfora, es una consecuencia. Bueno, estas dos personas son Juan y Carlos. Esta catáfora la usamos sin ni siquiera estar muy consciente de tal cosa. De manera inconsciente, pudiéramos decir, está usando usted y yo referencias a lo largo de nuestra vida con nuestro lenguaje, con nuestros textos. Nosotros somos textos, todo es texto. Eh, Uno puede interpretar a las personas si uno hace una interpretación, inferencia de vida, ¿no? Y no se queda solamente con una burda, usando literalmente todo sin necesidad, a lo mejor sin ningún esfuerzo consciente posible, porque no te lo planteas siquiera, de ver el entorno, el contorno, el contexto. Y así puedes entender más de lo que se está tratando, de interpretar debidamente a esta persona, no cayendo en los dogmas del empirismo. Hay cosas que están y también hay cosas que no están, a las que hay que poner énfasis para poder entender lo que está. Y eso justamente es la referencia que permanentemente usamos. No voy a enredarme más porque esto sí que da para mucho y bueno, lo pudiera hablar yo en otro momento con otra persona. Díganme qué les pareció este tema. Yo voy a seguir ahondando en la cuestión esta de la anáfora y catáfora, como les prometí, sobre todo la anáfora, porque es por la letra A y lo voy a hablar en rápidamente. Nos vemos. Chao, chao.